Aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de Verbología, En el Principio Todo Era Verbo, sus productores o cualquier entidad asociada. Este contenido es ofrecido con fines informativos y de entretenimiento. Verbología, En el Principio Todo Era Verbo, no se hace responsable de las interpretaciones o el uso que se haga de la información presentada. La literatura medieval es un vasto campo de estudio que nos permite entender mejor no solo las formas artísticas de la época, sino también las estructuras sociales, culturales, religiosas y demás que dieron vida a la forma de vida de las personas de la época. Dentro de este rico entramado cultural, por supuesto, una forma literaria en particular destaca por su relevancia en la educación y la moralización de las masas, los exampla. Los exampla son breves narraciones moralizantes, utilizadas principalmente en sermones y algunos otros textos religiosos que surgieron como una herramienta clave para la difusión de valores éticos y religiosos durante la Edad Media, por supuesto. Y estos relatos, que pueden rastrear sus orígenes a la tradición clásica y bíblica, fueron adaptados por clérigos y predicadores para educar y guiar a sus congregaciones. Según Jacques Le Goff, historiador francés, los examplas son reflejo de un mundo donde la palabra tiene un poder extraordinario, no solo para educar, sino para conformar la realidad social y espiritual. Durante los siglos 7 y 8, los examplas se consolidaron como una forma literaria predominante, especialmente en la predicación franciscana y dominicana, y estos relatos no solo servían para ilustrar un punto moral o doctrinal, sino que también reflejaban las tensiones y contradicciones de la sociedad medieval. Y como señala Mary Carruthers, no sé si estoy pronunciando bien, espero. Ni yo tampoco. Hay que preguntar a los McDowell sobre qué opinan. En su obra The Craft of Thought, Meditation, Rhetoric and the Making of Image, del 400 al 1200, es un libro de la Universidad de Cambridge. Interesante. Bueno, los exampla operaban en un doble registro. Por un lado, ofrecían modelos de la conducta ideal, y por otro, revelaban las preocupaciones y miedos de la época. Y bueno, el día de hoy en esta charla vamos a explorar no solo la estructura y función de los exampla, sino también su impacto en la literatura y en la cultura popular de la Edad Media. Y bueno, vamos a discutir cómo estas narraciones han sido utilizadas para reforzar la autoridad eclesiástica y mantener el orden social. Así que el día de hoy nuevamente me acompaña Víctor Campoverde. Hola. Sí, ya es costumbre. Es más, ya solito ya, o sea, ya. Es más, yo ya me voy. No, es más, ya dijiste todo, yo ya me voy, o sea, con permiso me voy. Lo resumí. Bastante, o sea, todo lo pusiste en un archivo zip y lo dejaste resumido perfectamente bien. Y ya ahorita lo vamos a ir abriendo. ¿De dónde viene? Sí, porque, bueno, esto, ya ves que habíamos platicado, hablamos obviamente del infierno, después hablamos acerca de la parte teológica, el origen precristiano, donde se retoma el sincretismo para crear, que la religión católica retoma para crear el purgatorio, que bueno, es lo que estoy trabajando actualmente en el taller de literatura, de 8 a 10 de la noche, por el canal de las estrellas, que vamos a acompañarnos.
está Sebastián Rulli, está Angelique Boyer, toda esa serie de gente que se encuentra en el purgatorio. Ahorita le llega una llamada a la coordinación del departamento de idiomas por andar utilizando nombres. Bueno, pues resulta que sí, tiene toda la razón. Le comentaba que era el tercer programa de una serie de 3 en el que vamos a hablar acerca de las exempla. Aquí ya ven que yo siempre tengo como una inspiración, siempre hay un San Camilo o una una Queronte que se me van encaminando almas, ¿no? Y en ese caso fue Kumanda echarle la culpa a ella. Kumanda le dijo, oye, eso es muy interesante. Le dije, no, es interesantísimo. Pues bueno, ya llegando un poco más profundo este asunto, tiene que ver con los estados alterados de conciencia en muchas ocasiones, problemas que la gente tenía en el medievo, pero que los consideraban como alucinaciones o bendiciones o apariciones que ellos tenían, cosas raras. Pero, o cosas del diablo. O cosas del diablo. De Dios, ¿no? Efectivamente, sí pasaba. Por ejemplo, con el caso de Titibilus. Titibilus era un diablo. No era malo el diablo, era buena onda. O sea, lo único que tenía que era pesadito, cargadito. Les hacía bromas muy pesadas a los escribanos, a los monjes. Y bueno, eso es lo que provocó el Titibilus. Pero diablillo. Era un diablillo, sí, pero no hacía cosas malas. Pero para el pensamiento medieval, el hecho de que un manuscrito tuviera una falta de ortografía era ya digamos, era como una consigna para que te fueras al infierno, ¿no? Así de simple. Entonces, debería ser todavía. Debería ser una producta con esa licencia que puedes escribir como quieras, es cajón con G, no pasa nada. O sea, mientras que llegue el mensaje, pues ya escribe con los pies, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Bueno, esto de los exempla es una palabra latina, es una locución latina que quiere decir exemplum, es el singular, exempla es el plural. Por eso digo los exempla, no se puede decir exemplas, sería incorrectísimo decirlo. Se traduce como ejemplos o ejemplo. Esto se deriva o tiene su origen desde el siglo IX al siglo XIV, llegaron a existir, con los llamados mestres. Los mestres, había dos tipos de mestres o dos tipos de personas que hacían este tipo de exempla a partir de canciones. Era el mestre de juglaría y el mestre de clerecía. Los juglares, sobre todo, los conocemos, sabemos de quién hablamos, o sea, entonces, desde que éramos niños en las caricaturas, se iba a hablar de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que veía de niño el rey Arturo y me mandaban a llamar al bufón, ¿no? Que era el show en juglar. Entonces, el mestre de juglaría, se antepone una oralidad en la literatura. No hay producción escrita como tal. Número 1. Número 2 es lo que comentabas tú, el claro ejemplo de lo que el hombre realizaba, lo que el hombre hacía. Y aquí se derivan un espectro bastante grande, que iba desde la moralidad completa hasta la inmoralidad absoluta. Se va. El espectro. Para nosotros pensamos que la Edad Media es una época, lo que siempre he dicho, ¿no? Lo que el maestro Jaime Hernández, el doctor Jaime, de hecho, por eso yo también tengo estudios medievales, porque me dice un día, Vittorio, te va a tener que lavar la boca con jabón. Le dije, ¿ahí otra vez? Y me dice así, porque estás hablando del medievo como no es así. Y me lleva el libro de Jacques Le Goff, el primer libro que tuve de Jacques Le Goff, ahorita los tengo todos. Me empezó a gustar el medievo. Entonces, creemos en el medievo que es una época de oscurantismo, que la gente no se ve de sus casas, que van se oscurecía, y la gente se encerraba y se van los mozos afuera, y las brujas volando. Que bueno, yo conozco varias brujas que no vuelan, y andan todo el día caminando en la calle, pero bueno, esa es otra cosa completamente diferente. Entonces, de mí no vas a estar hablando. No, de ti no estoy diciendo nada, o sea, de ti no. Entonces, o sea, no, así no juego. No, la dedicatoria no es para ti. Entonces, vaya, esto es muy interesante, esto lo del mestre de juglaría, porque son los primeros que comienzan a hablar de los cantos de guerreros importantes. Y es aquí donde se comienzan a ver en primer momento las narraciones de Rolando y las narraciones de el Miocid. Por eso se llaman cantos de gesta. Que eran de guerreros. Entonces ellos comienzan a cantar estas historias de héroes. Y por lo regular era
no eran en verso las canciones, o sea, eran como coplas, lo que nosotros llegamos a conocer como coplas en la actualidad, ¿no? No había una clara decadencia, perdón. Como el corrido de ese momento, ¿no? Así es, porque en realidad los corridos son eso, y sigue siendo parte de la cultura popular. Así es, efectivamente. Pero pues sí, no era el mismo ritmo, la misma música, pero es que eran los corridos del momento, nada más que sus héroes no eran narcos. Así es, efectivamente. Eran guerreros, eran caballeros, eran princesas, era todavía de todo. Incluso, vamos a ver en el canto, por ejemplo, en los cuentos de Canterbury, se habla de un monje, ¿no? Que en las mañanas, que de hecho le comentaba a la McDowell's Academy Awards, a los profesores de la Academia de Inglés, que después, a ver si en un futuro hacemos algo sobre los orígenes, a partir del Mester de Clerecía y los Mester de Juglaría, hacer un programa con las primeras manifestaciones ya realmente literarias en esas lenguas, utilizando un vulgar. En ese caso sería el vulgar florentino, que es el español un vulgar castellano. Y no me refiero al vulgar en el sentido peyorativo de la palabra, no. El vulgar se entiende como el nacimiento de una lengua a partir de que se enjunta un estrato, un sustrato y nace un superestrato, es decir, una lengua vulgar nueva. Es esa combinación de ambas. En ese caso sería el latín con las lenguas de España, el latín con las lenguas de Italia y el latín con las lenguas de Francia. Y de aquí se deriva lo que decía en francés el provenzal, en español el castellano y en italiano el florentino, y después de aquí nace propiamente el español como tal, como lengua, o el italiano como tal, o el francés como tal. ¿No? Qué fascinante como esta parte de cómo las formas literarias también tanto reflejan a la sociedad como le van dando forma. Claro, y esto fue importantísimo en Dante, porque Dante, en su estructura del purgatorio, estamos viendo con sus, ahorita en el taller que estamos llevando, ya empezamos a ver estos ejemplos. Que están impresos primeramente en la parte de las cornices del antepurgatorio, es decir, donde se encuentran todos aquellos que tienen que esperar un pequeño periodo a pasar al purgatorio. ¿Por qué? Porque las condiciones de su muerte fueron muy particulares. Entonces no tuvieron ese periodo para reflexionar acerca de lo que estaban haciendo mal. ¿Sí? Entonces se encuentra una parte todavía como que en espera, en stand-by, así como que la sala de espera del avión, y luego vamos a encontrar las coronas del purgatorio, donde ya están purgando. Pero esto tuvo su origen en esto, el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría lo podemos retomar en la parte del infierno, con el tipo de lenguaje, el tipo de pecados, el tipo de comportamiento que se tiene en vida, que es malo, que es perverso, y el Mester de Clerecía tiene que ver con el paraíso y el purgatorio, que es una obra más refinada, más poética, más perfecta. Lo estamos viendo con los chicos ahorita, por ejemplo, el infierno, el lenguaje es sumamente vulgar, es entender el significado de las palabras, que juega con las palabras, es tanto complicado. Ahorita en el purgatorio se empieza a depurar todo, empieza a ser más claro, más nítido, empieza a ser perfecto, que así podemos llamarle. Todo tiene que ver con el Mester de Clerecía. ¿Y quién es el Mester de Clerecía? Bueno, o los ejemplos de Clerecía. En el siglo XIII hay un desarrollo económico también impresionante en España, en Italia, en España y en Francia. O sea, crece abismalmente la economía a partir del comercio del dinero, ¿sí? Y se crean las universidades. En estas universidades hay chicos que llegaron a graduarse, otros como yo que no llegaron a graduarse y que están metidos, ¿no? Entonces, muchos de estos chicos lo que hacen es que empiezan o mandan a traducir obras clásicas al castellano, sin pensar lo hacen. Lo hacen por gusto. O muchos de ellos empiezan a crear obras, poemas, porque tienen bases académicas que les permiten comenzar a desarrollar literatura. Aguas con esto. La idea de universidad, ¿no? Precisamente es la idea de ir conociendo el universo. Por supuesto. Ir obteniendo conocimiento, compartiendo con los otros. Así es. Para que luego no imaginen así de universidades, entonces todos en su saloncito. No, era muy diferente lo que decían en ese tiempo. Estos ejercicios son la universidad. Así es, acuérdense que existía el trivium y el quadrivium. O sea, lo que dijo, ¿en qué bachillerato estás? ¿En químico-biológicas o en ingenierías? ¿O en económica? O sea, es el trivium y el quadrivium, a punto. Ok, desde ese origen tenemos. Entonces, comienzan estos a crear obras literarias. Y Alfonso X el Sabio, él dice, ¿saben qué? Hay que empezar a traducir obras, incluso de los árabes.
Hay que empezar a traducir obras incluso de los árabes. Entonces, se dan a esa tarea. Lo que pasa es de que el medievo no es como solo lo creemos. O sea, sí, efectivamente, la historia, como lo dijiste hace rato con Emi Nakamura, la historia la manejan a conveniencia, como todo en esta vida, ¿no? Cuando me conviene eres y cuando no me conviene no eres. Entonces, se maneja a conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica se apodera de todo ello y dice, no, es que son malos, es que esto, pero realmente no era así. Entonces, no era así. El conocimiento que se desarrolló, ellos dijeron, véngase para acá. Así estamos, ¿sabes? Por ejemplo, lo que les comentaba sobre Federico II es Bebo y su hijo, ¿no? A los chicos del taller de literatura, les comentaba, pues es que no es el león como lo pintaba, ¿no? Entonces, eso del mestre de clerecía, por la misma educación, ya sea monacal, religiosa, o bien quienes son en la universidad, comienzan a crear obras religiosas, de corte religioso. ¿Sí? Pero muchas de ellas se van a la calle, o están en la calle, circulando en la calle, con un tipo de monjes que surge en esa época. Ahora, aquí vamos a una cosa que es importantísima, que tiene que ver con el origen de las lenguas romances. Por una parte, el mestre de clerecía se producía en latín, la obra. Y por otra parte, el mestre de juglaría hablaba en búlgar, es decir, hablaba en lengua de Occitán. Hablaba en un castellano de todo cucho, con esto lo vamos a leer, con el manual de un amor ¿cómo se llama? El archipreste de Ita. Perdónenlo. Entonces, sí, perdónenme, de repente se me va la onda, se me va canijo. De hecho, les digo, vamos a ver, regréseme a donde me perdí, donde me quedé. Y ya se hacen los que ¿qué onda? Bueno, entonces, fíjense qué importante es esto. Una parte tenemos el latín, que sigue perdurando como la lengua oficial de la iglesia hasta la actualidad. Ellos se comunican en latín. En el Vaticano se comunican en latín, no se comunican en italiano, en español, en inglés. Lo siento para los de inglés, no hay cursos para inglés para religiosos. En idiomas en latín, en idiomas en latín. Entonces, ellos se comunican. Pero por otra parte hay otro grupo de sector de la población. Recordemos que las lenguas no las hace la esfera superior, no las hace la Real Academia de la Lengua, no las hace toda la gente que vive arriba, las hacemos nosotros. Ellos regulan, que de hecho debe de haber, con perdón de muchos profesores o muchos colegas de profesores o alumnos de lengua, de letras, o sea, debe de haber una regulación por fuerza de una lengua, si no se convierte en una anarquía, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pero regresemos a esto, al menos para mantener la comunicación. La comunicación. Un tiempo vigente posible, ¿no? Y que no se quede solo en en la subjetividad del parlante. Claro, y como dijo aparte Fernando Carmona, ¿no? Gracias a ese estándar, a esa regulación de la lengua, dice, es que yo como profesor de griego me encuentro aquí. ¿Y cuántos siglos no hace que desapareció el griego antiguo, no? Claro. O sea, es parte de lo que tiene que conservarse. Si no se hace una anarquía y se pierde. Y bueno, ahorita que mencionabas esta parte de cómo se va este tipo de literatura a la calle y al pueblo, pues me hace pensar precisamente en esto que hablábamos antes de empezar a grabar, que ahí lo tienes en tu diapositiva, que es el concepto de amor cortés. Ay, sí, es padrísimo. Y además de que está muy alejado de nuestra realidad moderna, por lo que estábamos ahorita reflexionando, fue fundamental, yo creo, en la creación de muchas de estas obras literarias, ¿no? Claro, o sea, el mestre de clerecía, fíjense, el mes de la juglaría crea los cantos de gesta. Y el cual era la primera obra en lengua española, el Cantar del Mío Cid. Sí, que entonces en la primaria no sé. ¿Cuál fue? Que me pareció aburridísimo, ¿verdad? Que lo leo, es hermoso, ¿verdad? No, es que es precioso el Cantar del Mío Cid. Ahora, ay, sí me gustaba. A mí no me gustaba, o sea, me hacía horrible, y ahora me encanta. Entonces, por ejemplo en francés, la canción de Rolando. ¿Cómo se llamaba el caballo? ¿Babieca? Creo que sí. Rosina era el de Quijote. Que Quijote hacía la comparación de Rosina con el del Mío Cid. Pero yo también quería un caballo blanco como el de Mío Cid. Te lo puedes comprar, no te preocupes. Bien. Entonces, el amor cortés se encontró en el medio. Entre la clerecía y la juglaría. Y eso fue muy importante.
fundamental para el nacimiento en Italia del Dolce Stil Nuovo, donde 3 locos se juntaron. Uno se llamaba Petrarca, se pedía Petrarca, otro era alguien que se llamaba Boccaccio y un loco que se llamaba Dante Alighieri. Esos 3, con ese estilo literario de que surge en la corte de Palermo con Federico II Svevo, hijo de Federico Barbarroja, con él surge todo este mundo de la literatura. Él era sumamente culto, era muy culto, aunque la iglesia lo odia, lo sataniza, pero era un hombre sumamente culto. Entonces él lleva a la corte de Palermo, de Normandía, lleva a la corte juglares, clérigos. De hecho era multicultural, había árabes, judíos, cristianos, africanos conviviendo en la corte de él. Por eso el Papa lo regañaba, porque el Papa le decía: ¿por qué haces eso? Tú se quedado en la cristianidad. ¿Por qué tienes judíos, tienes cristianos en la corte? Ellos que te pueden aconsejar. Y él fue, digamos, como Federico Barbarroja lo entrega al Papa, el hijo, para que lo eduque. Dice: tú eres quien lo puede educar bien. Y un día se le revela a Federico II Svevo, y le dice al Papa, ¿no? Le dice: es que tú me hiciste así, papá. O sea, ¿qué le quedaba al Papa? O sea, todas las cosas son una igualdad, y luego le dices que no. O sea, imagínate qué hipocresía. Sí, ya saben cómo soy, para que me invitan. Para que me invitan, claro. Entonces le dice: pero si así soy, papá. Tú me hiciste así, yo aprendí de ti. Y no le quedó nada al Papa, se quedó calladito y mejor se fue, ¿no? Entonces, el amor cortés es una manifestación propiamente de 2 tipos de amor que estaban en el medioevo. La sexualidad, el amor material, que era muy cantado con los juglares, y por otra parte, el amor a Dios, que era el amor religioso, cantado por los clérigos. Entonces, en medio nace este amor que es una combinación de ambos. ¿Y de aquí nace el amor cortés? El amor cortés es aquel amor en el cual tú puedes estar con tu amado, con tu amada, con lo que quieras, con tu perro, con tu gato, con ya que hay tantas cosas tan raras. Entonces puedes estar con quien tú quieras, pero sin tocar. O sea, se ve, pero no se toca. Entonces empieza la relación, como lo hacían los griegos antiguos, a partir de conocerte como persona. Primero conocer tu espíritu y después vamos y hacemos aquello, ¿no? Pero eso crea que se dé una relación mucho más estrecha que en la actualidad. Ahora, por ejemplo, los pasos es lo que funciona, ¿no? O sea, me gustas, te gusto, nos gustamos, vamos y hacemos aquello. Bueno, si los pasos y las filias nos llevamos bien, entonces ya tú soportas mis fobias y yo soporto las tuyas, y tus problemas y yo mis problemas, y cuando se acaba aquello, pues se vino el castillo con todo y tienes abajo, ¿no? Pero estamos en la parte sexual, no en la parte afectiva o la parte humana, como debería de ser, que decían los griegos. Entonces, con la relación entre, por ejemplo, lo vemos muy comúnmente en la relación entre el Erastos y el Erómano en Grecia, ¿no? Pero bueno, este amor cortés se desarrolla, digamos, desde el siglo XII al XIV aproximadamente. Sí, y empiezan a surgir obras, sobre todo de clérigos. En este caso tenemos el libro de Don Amor de la Cipreste de Guitar. Realmente Juan Ruiz no es su nombre, no se sabe cuál fue su nombre, se le fue puesto así, pero no se sabe cómo se llamaba realmente. Lo que sí sabe es que era Cipreste de Guitar. Ajá. Entonces le pusieron Juan Ruiz, pero realmente su nombre no se sabe si realmente fue Juan Ruiz. Y él escribe este libro, el Manual de Buen Amor, que es un español bastante interesante. Y bueno, ya cuando organiza todo eso, les va a poner ahí la parte en español, que es un español. Nos vamos a encontrar la C cedilla, vamos a encontrar el verbo haber, sin H y como se escribe en italiano, como avere. O sea, probablemente una unión completamente directa con el latín. O sea, es un español que no vamos a entender a cabalidad en la primera lectura, porque es complejo. O sea, no es lo mismo que el español que nosotros hablamos, es una transformación del español actual, ¿no? Y es una argumentación escolástica dividida en exemplum. Es decir, ya es algo académico, hecho en las academias, y en la academia francesa, en la academia italiana, ¿no es cierto? Está hecho ya en la academia, pero que ya está dividido en exemplum. Es decir, ya hay ejemplos de cada uno de ellos. Ya te empieza a hablar de una manera más ejemplificada, lleva un orden ya más coherente.
Y esto lo retoma Dante, por ejemplo, en el Purgatorio, para hablar por ejemplo, habla del exemplum. Hay una parte que me gusta mucho, sobre todo donde están los tacaños, donde suben, están en la corona, donde se encuentran los avaros, perdón, y ve cómo está el mármol, en la pared de mármol, está una representación de las bodas de Canaán, y se ve a María con Jesús, mientras que Jesús reproduce los peces y el vino, que estaban preocupados, había mucha gente, y María estaba preocupada de que no alcanzara la comida, se reproduce la comida. Entonces él se encarga de reproducir pescado y vino para la gente, ¿no? Y los ve, y de esto el exemplo tiene una particularidad también muy interesante. Tú y yo somos los del exemplum, pero tú y yo no los narramos, los narra un tercero, Fernando, por ejemplo, Fer. Esa que decía tiene el exemplum. Por eso en la obra de Dante, Dante puede ser o personaje o puede ser lector, narrador. Tiene una doble figura, eso es muy común en la literatura medieval. Que hoy Fer no nos está acompañando, normalmente. Sí, ya lo sé. Sí. Nos ayuda por ahí, digo, los que están allá en YouTube no saben quién es Fer. Fer normalmente es que nos ayuda a hacer aquí las tomitas. Hoy no nos acompaña, pero le mandamos un saludo a Fer para que nos vea. Hola. Bien, y aquí por ejemplo, Graciela Cantano, en su libro La comicidad de la literatura ejemplar de la Baja Edad Media, nos dice, los exempla textos didácticos patrocinados, traducidos y predicados por el poder, iglesia y Estado, aunque contienen ciertos ingredientes divertidos procedentes de tradición oriental y grecolatina. Esta tradición dista mucho de pertenecer a la cultura cómica popular medieval que se desarrolló y expresó esencialmente en los exteriores de las ciudades y pueblos, en la vía pública y explanadas. Hay dos tipos diferentes, la académica y la de la calle. Los carnavales, las parodias de plaza, los insultos, las blasfemias en los temas populares no pertenecen al género didáctico. Defensor de las instituciones medievales, moralizantes y monológica de los exempla. Aguas, aquí vamos a una parte importante. La juglaría se queda para el pueblo, pero llega a tener un fuerte impacto en la parte de la clerecía. Sin ella no existiría la segunda, y sin la segunda no existiría la primera. Es el ejemplo de que la iglesia lo retoma para poder atraer a todo el vulgo. Es decir, la perra, no van a regañar. Entonces, van a llamar a la comisión ¿cómo le llaman a la comisión de Secretaría de Comunicación? Donde le traen a la gente que utiliza un lenguaje muy vulgar, o eso, ¿cómo se le llama? Creo que existe, ¿no? Algo así en la televisión. ¿Tú qué sabes de eso? Que lo censura o no sé qué tanto rollo. Bueno, es que ya tiene un tiempo para acá que se han modificado mucho esas reglas. Sí, antes había... Sí, o sea, te comandaban, hasta el cácaro en el cine cortaba la partecita donde estaban ahí cuchiplanchando. Las buenas costumbres dentro de los medios. Que yo soy de esa liga, ya voy a ser de esa, pero, es cierto. Pero yo creo que este último siglo, estas últimas 2 décadas más o menos, ya se ha abierto, ya uno ya escucha cada barbaridad en los contenidos. Y bueno, es súper mega interesante este tema y cómo estos relatos breves se utilizaban pues no únicamente para enseñar, sino pues también para ir mostrando las preocupaciones sociales, ¿verdad? Y bueno, hablando de esta literatura clave, yo creo que hay muchas obras que han perdurado a través de los siglos y que tienen una relación con los exempla. Y pues me gustaría que nos hablaras un poquito sobre algunas de estas obras, Víctor. ¿Va? ¿Ok? Va. Hablamos de esto. De hecho, me parece que viste la presentación que había hecho para mis alumnos. Tienes el mismo ejemplito, entonces... Me diste una escaleta. De hecho, a partir de estos 2 ejemplos, el amor cortés y los exempla, uno es académico, el otro es completamente vulgar, en la cultura popular del medievo, hay un autor ruso, precisamente le pregunté a Pietro Shevandrov, Pietro, saludos, y le digo al Pietro, oye Pietro, le dije, Mijail Bakhtin, le digo, ¿por qué, siendo ruso, porque trabajó en la parte de los exemplas cristianos católicos, siendo en la Unión Soviética, en la Edad Media? Porque si había gente que se dedicaba a ello, dice, y mientras que produjeras, el Estado te lo permitía. Qué bueno, porque gracias a él esto ahora perduró, o sea, la investigación, que eso fue mucha, 30 años de obra. Entonces, él vamos a esta parte de lo que nos llega a nosotros, ¿no? Bakhtin habla acerca de que, sobre todo, los monjes, la parte de la clerecía, que es la que era más importante, la que tomaba más la gente, ellos
en la época del carnaval, el carnaval del medievo era muy diferente al carnaval de nosotros. Era un desenfreno total, literal. Todo el mundo se volteaba al revés a partir todavía de esa tradición de las Saturnalias, las Saturnales. O sea, Saturno ponía todo en orden. O sea, ponía todo el universo en orden. Entonces, el académico se volvía ladrón, se volvía asesino, se volvía lo que tú quieras. El ladrón o el criminal se volvía académico. El clérigo se convertía en violador. O sea, el mundo se volteaba al revés. Ajá, los personajes se cambiaban. Y era permitido solamente en la semana del carnaval que eso pasara. Obvio, no mostrando tu cara, porque la escondías bajo una máscara. Bueno, que de hecho hay muchos que se ponen máscaras sobre la máscara y la máscara, pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Entonces... Muchos ya ni saben cómo es ándale, gracias. Entonces, en este periodo, ellos transformaban los cantos y no hacían este tipo de exempla. Hacían cantos o muy sexosos, muy eróticos, o muy vulgares, o sea, de borracheras, de parrandas, de mujeres, de la vida mundana, ajá, de lo que ellos desearían ser en un momento determinado fuera de lo que viene siendo el convento o el monasterio. O sea, era otra vida la que ellos tenían. Oye, Víctor, ajá. Entonces esta costumbre literaria también sería como un a celebraciones populares, incluso yo creo que hoy en día como el Mardi Gras. Por supuesto, de hecho es el Mardi Gras, ahí tiene su origen el Mardi Gras. Entonces, con esto, ellos, por ejemplo, cambiaban, ¿no? Y en ese tiempo les estaba permitido, si te habías quedado con la obra inconclusa del año pasado, pues lo sacabas. Y empezabas a seguir escribiendo todo porque tenías la autorización para hacerlo. No te dedicabas a la clerecía, te transformabas en un juglar vulgar. Ajá. Incluso las máscaras del carnaval. Tiene mucho así en su origen en esa época, claro. De ir con estas. Así, entonces, esta parte, dice Bakhtin, en el carnaval medieval era mucho que diversión, se distinguía su universalismo, su osadía y su carácter utópico. En todos los carnavales participaban todos como un caso de la Ioca Monacarum, en donde estaban permitidos burlarse de sí mismos. La Ioca Monacarum era lo que normalmente los monjes hacían, los juegos monacales, los decía el español. Ajá. Ellos era lo que hacían ese tipo de cosas. Y de aquí nace algo que también conocieron mucho estos monjes, los cantos goliárdicos o los monjes goliárdicos, eran esos que habían ido a la escuela, estaban en un monasterio, pero que dijeron salirse y ir a la calle a vivir el mundo. Ellos escribían este tipo de poemas, tenían educación, eran obviamente callejeros, combinaban la clerecía y la juglaría al mismo tiempo, la parte académica y la parte popular. Y de aquí nace algo que se llama el Codex Buranus. El Codex Buranus, ¿qué es el Codex Buranus, señores? Ustedes han escuchado en ese comercial de los que son de mi época, hay un coche de la Ford, ¿cómo se llama? Que era como Jaguar, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el coche. Leopardo, ¿sabes cómo se llama el coche? Y ponía Carmina Burana, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, desde mi profunda ignorancia, como siempre, en mi docta ignorancia que me caracteriza, decía, wow, qué chingón canto, me alucinaba, ¿no? Y me acuerdo hace muchos años, me iban a oír Carmina Burana, y fui, veía, dices, ay, cómo es la gente ridícula, no saben ni vienen aquí a fingir demencia. ¿Sabes? Como cuando fui a la ópera Milán, ¿no? O sea, con el libreto al revés, güey, o sea, hola, gracias. Entonces, decía, no, es que, y yo pensé, durante muchos años pensé que eran cantos del tipo religioso, sí, pero no todos, es una pequeña parte. La mayor parte son cantos que Ave María Purísima, la Liga de la Moral, yo creo que hasta los voy a mandar quemar. Son cantos muy sexuales, muy borrachos, muy fuertes. El Codex Buranus es conocido como Carmina Burana. Ajá. Y Carmina, no crean que es Carmina, no, es en los cantos de Burana, o los versos, o los poemas de Bura. Ajá. Por si alguien todavía tiene duda de cuál es el Carmina Burana, échese por allá a ver los contenidos del estreno de Verbología. El tráiler no tenía esa musicalización por casualidad. Esa es la obra de Carmina Burana. Sí pensé, musicalizada por Carlos, eso ya es en el siglo XX.
pero pues busquen esa obra completa. Las letras de esa obra, que es una obra, bueno, ya moderna, son las letras originales de varias cántigas. Así es. Porque de hecho se conservan algunas, no está completa, no es una obra completa, son distintas cántigas. Que pues normalmente, como ahorita he explicado, pues se cantaban en la bohemia, los partidos, claro, en la borrachera. Estos monjes galeárdicos o estos muchachos que ejercían este tipo de vida goliárdica, como se le llamaba, así andaban como pregoneros por la calle, ¿no? Pero habían tenido escuela, o sea, sabían lo que era la academia, ¿no? Entonces, ya salían a la calle, pero también transformados, y de ahí se deriva que dice Rodolfo Modern en su libro de Historia de la Literatura Alemana, el Fondo de Cultura Económica, que debo decir, un paréntesis, muchos de estos libros sobre literatura medieval, historia medieval, pensamiento medieval, están editados en México por el Fondo de Cultura Económica, señores. Ni siquiera España los tiene. No son ediciones españolas. Son ediciones mexicanas. Paréntesis 2, y me voy a mover tantito a Francia. Va. Hay por ahí un autor que probablemente también les vaya a gustar si lo buscan. Se llama François Villon, si no me equivoco, es un poquito después, debe ser como del siglo XVI. Pero todavía andaba en la bohemia. El tipo se queda sin dinero y decide robarse como, no sé, una cantidad considerable de la Universidad de Navarra. Así que pues fue perseguido por el obispo de Navarra durante un buen rato, ya por fin lo apresan. Y ya el tipo en la cárcel escribe su testamento, pero lo escribe en verso, ¿no? Y entonces está muy, muy interesante ese testamento. Pero hay, por ejemplo, algunos poemas que se llaman escalofrío. Está la balada de los colgados, que ya cuando Villon estaba así de yo tengo un montón de miedo, ya me van a matar. Publica esta parte de la balada de los colgados que se interpreta de doble forma, porque repite constantemente la idea es como yo ya estoy muerto, nosotros ya morimos, ya estamos aquí, y la métrica de hecho es a 3/4, como tipo vals, lo que te da la idea del movimiento del cuerpo colgado. Y pues básicamente era así como, bueno, yo ya estoy muerto, ya olvídense de nosotros los muertos, mejor pídanle a Dios por todos nosotros. Y entonces era como voltearlos, porque uno se interpreta eso, es como, no, él está pidiendo por todos los muertos. No. Él dice, yo ya estoy muerto, pidan por todos, inclúyanse ahí en los ruegos. Ese va a estar como lo que dice el hijo de Federico II, ese Dante, ¿no? En el purgatorio, le dice, pero ¿por qué estás aquí si supuestamente el nuevo papá te manda a matar? Él le dice, bueno, él cree que está en el infierno porque me excomulgó, que dice, debo de agradecerle que me arrepentí en el último momento de lo que hice. Dice, y vino Dios y me llevó con él. Por eso dile a mi hija que siga rezando porque estoy bien. O sea, y que crea el Papa que estoy en el infierno. Él es el que se va a ir al infierno. Así lo dice. Me recuerda mucho esto que estás comentando ahorita. Pero bueno, Rodolfo nos comenta, dice, en la colección de manuscritos del siglo XIII, Carmina Burana, del convento de Benedict Buren, hay una famosa canción báquica propia del Galiardo, cuyos 2 primeros versos no requieren introducción. Meum est propositum in tabert mori. Es decir, en ese momento el propósito es morir en la taberna. Fue escrito por un monje. Y de aquí pues se desprende todo lo que Carmina Burana representa. ¿Sí? Se satirizan y critican todas las clases sociales en general, especialmente las personas que ostentan poder. En la corona y sobre todo en el clero, las composiciones más características de los contrafortoren se limitan, ¿no?, con su ritmo, las letanías del antiguo evangelio que satanizan la decadencia de la curia romana, o también para hablar de elogios al amor, al juego y sobre todo al vino y al sexo, en la tradición de la Carmina Potoria. Es básicamente lo que representa el Carmina Burana. Pura perversión. No propiamente una perversión, porque hay una división grande de los Carmina Burana. Pero sí la mayor parte son de estos. Es el amor, el vino, el sexo, la vida mundana, el vivir bien, el sentirte bien, aun cuando estés pecando.
O sea, esto es la esencia del Carmina Burana. Entonces es como una mezcla un poquito de ambos, tanto lo religioso como lo mundano, porque al fin y al cabo no los puede uno separar. No los puede separar, por eso es aquí donde nos encontramos con este mundo tan interesante, en los dos tipos de literatura, ¿no? Desde la literatura propiamente oral, la tradición oral, con la juglaría y la parte de la clerecía, sin dejar de lado lo muy importante, señores. Hablamos de los dos tipos de traducción literaria, pero estamos dejándolo de lado. Un ejemplo no podía ser nada más eso. En italiano tenemos un ejemplo muy claro, el Placito Capuano. El Placito Capuano es un texto de carácter notarial escrito en un vulgar dialecto romanesco, en el que se habla de un acta notarial de una mujer que posee grandes tierras y dice en qué precio las va a comprar y las otras que va a rentar y en qué tiempo las va a rentar y qué precio va a cobrar por ellas. Es muy interesante. Eso es muy interesante de este periodo, y hay algo muy interesante también que hay que tomar en cuenta. Los dos idiomas, volvemos al inicio de la presentación, ¿no? Propiamente, cuando hablamos de el vulgar y el latín. Hay el Tratado de Estrasburgo, hecho por, de hecho, Carlomagno, podemos decir que fue un emperador excelente. Algo de aquí. El Tratado de Estrasburgo es probablemente la delimitación del territorio fronterizo, con los códigos, toda la normativa que debía de seguir, ¿no? Pero aquí fue Carlomagno sumamente inteligente. Ya no lo hizo ni en lengua doc, o sea, en lengua de Occitan, o en provenzal, ni lo hizo tampoco en francés, ni lo hizo tampoco en latín, lo hizo en una lengua nueva, en francés. Entonces, ya nace este tratado, ya con un lenguaje que todos lo pueden entender, pero tiene una particularidad, no es ni religioso, ni es hecho por el pueblo, es completamente político. Entonces, sabía que el francés siempre tenía entonces sale con ese sentido ya probablemente político y territorial. Es decir, estas son las normas, eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que tienes que seguir. Y también el Placito Capuano tiene esa característica. En español no sé si habrá algo, no sé los de la Academia de Español, si me pueden decir si existe algo así, nos pueden comentar algo al respecto. Pero bueno, ya del Codex Buranus, ya les explico un poquito de qué se trata, ¿no? O sea, también que por otra parte son los raptos de doncellas, por caballeros, se conceden exaltar el destino y la suerte, los elementos naturales y cotidianos, descripción de las vidas animales. Son una serie de textos sencillos, pero de gran significado, la gran mayoría, ¿no? O sea, son muy profundos en el pensamiento. Sobre todo aquellos que tienen que ver con el amor, porque dice este tipo, ¿no? Mi momento es morir en la taberna, o sea, me voy a poner hasta atrás y si me muero, pues qué bueno, ¿no? O sea, llegan a estos límites, pero no solamente está el Codex Buranus, esto fue posterior. Existen algunos otros, por ejemplo, en los cuentos de Canterbury, no les terminé de contar. De hecho, me dijo Raúlito, el maestro Raúl, que me echa la mano para esto, espero que lo haga Raúl Telles. Raúl Telles me dijo, yo te echo la mano, ok. Y en los cuentos de Canterbury hay un cuento, ustedes podrán creer que por hecho en la abadía, iban a, ay no, también están como el Codex Buranus, o sea, algunos están bastante pesaditos. Hay uno que ve de un monje que en las mañanas se levantaba y lo hacía abrir la ventana y poner el trasero hacia afuera y empezaba a soltarse su sinfonía. Me imagino escenas del... así, o sea, a poner el trasero y aventaba su sinfonía para que no quedara pestoso dentro. O sea, no lo dice como yo lo dije muy educado, porque si lo digo como dice la doctora Beatriz Navarro, jefa de la Academia McDowell Academy Awards, me va a regañar, como es su costumbre. Entonces, no lo digo como lo dice, pero lo dice bastante fuertecito. Pero le decía a Raúl, cuando lo lees, no te parece vulgar, te sueltas a reír. Porque no lo cuenta con un sentido vulgar, o sea, lo dicen de manera tan cómica que te mueres de la risa. Por eso lo primero que pienso es el Jardín de las Delicias del Bosco, en el que de hecho también hay un trasero que canta y hay un trasero que florece. hay muchas cosas en ese Jardín de las Delicias. Así, y es curiosísimo, que te mueres de la risa, ¿no? O por ejemplo, acá en el Manual del Amor de la Cipresa de Ita, lo que te comentaba, o sea, cómo empieza a hablar. Hay un poema en el que le da consejos
el arcipreste a un hombre que está enamorado y le dice, las feministas me van a matar, pero no lo dije yo, lo dijo él, échenle la culpa a él, vayan y quémenle la casa. Ahí vayan a España y quémenle la casa. Dice, la mujer, dice, te doy un consejo, dice, la mujer en un principio se asusta y se espanta de todo. Es muy, dice, es muy, como muy modosita, ¿no? Muy tranquila. Pero una vez que pierdes la vergüenza, agárrate, porque así es la que te va a poner. O sea, entonces dice, fíjate, fue escrito en el siglo XII, siglo XI, siglo XII. Ya se sabía. Entonces, y es lo que narran todas estas obras, ¿no? O sea, poco a poco van narrando todas estas obras, y es así como surge probablemente ya la literatura medieval en sí, y Dante lo único que hace es que retoma estos elementos. Yo por eso digo, híjole, este hombre, qué bárbaro. O sea, cómo sabía tantas cosas, o sea, me sorprende mucho Dante cómo utiliza todos esos elementos de la literatura para crear su obra, y por otra parte la Iglesia Católica, lo inteligente que fue para poder retomar elementos de otras religiones, tomarlo como sincretismo y crear algo nuevo. Y aquí pasamos ya a los exempla, los exempla probablemente en los que Dante se basa para el purgatorio. Y son probablemente textos escritos entre el siglo X y siglo XI, que ya escritos como tal, pero algunos son mucho más atrás. Por ejemplo, la Santa Perpetua, que fue entre el 181 al 203 después de Cristo, tiene dos visiones del alma del purgatorio de uno de ellos, de su hermano. Dice que su hermano se encuentra enfermo, mal vestido y llorando en un cuarto oscuro, en una sala oscura, donde hay más personas con él y están llorando. Entonces el hermano le dice, pide por mí, por favor, pide por mí, para que ya no me encuentre aquí. Entonces ella, Santa Perpetua, habla con la gente y empiezan a hacer misas, misas gregorianas. Esas misas gregorianas sirven para que el niño salga de donde se encuentra, y al poco tiempo va a tener otro sueño y ve al niño en un lugar hermosísimo, lleno de paz, muy iluminado, él completamente limpio y sanado. Entonces allí va con el Papa Gregorio. El Papa Gregorio dice, estaba en el purgatorio de tu hermano. Y ahí es donde comienzan a narrar este tipo de historias, ¿no? Está, por ejemplo, en lo otro, los hechos de Pablo y Tecla. Pablo y Tecla eran dos hombres, era un hombre y una mujer, que se encontraban, creo que es en Egipto, donde se encontraban estos tipos, y ellos trabajaban como empleados en esa casa, y uno de los hijos muere. Entonces la madre de estos muchachos ve a la hija también, y la hija le dice, mamá, dile a Tecla que empiece a pedir por mí para que me saquen de aquí. Y la familia de ella no era creyente cristiana, se convierte en el cristianismo a partir de las oraciones de Tecla y Pablo. Después viene lo que dice Tertuliano. Tertuliano ya nos empieza a dar un ejemplo y nos empieza a hablar del fuego de la purgación. Después Orígenes también, que tiene mucho que ver con la carta de San Pedro a los Corintios. Tiene mucho que ver con la parte de San Pedro a los Corintios en la purgación. Orígenes me gusta mucho, porque en pocas palabras lo que te dice Orígenes es que cuando un hombre llega al fuego de la purgación, dice, habrá construido su casa con diamantes, joyas y piedras preciosas, y oro y plata. Dice, y un hombre que llegó y tenía su casa de paja y de piedra. Las piedras preciosas, al igual que la paja y la piedra, pueden ser quemadas por el fuego de la purgación. Ahí lo vio, él dice Orígenes que lo vio, pero habrá otros que han construido su casa de los mismos materiales, pero su obra jamás la va a quemar el fuego, porque eran buenos. Entonces, como actúan de buena fe, el fuego los purga, es decir, limpia de todo lo que limpia, sea el oro, la plata o la simple paja, la limpia, pero pasa intacta al reino de los cielos. Entonces, es una serie de cuentos, son aproximadamente 300 o 400 exempla. Por eso se llama así, exemplo en plural, son ejemplos. Y es donde se narran todas esas historias que la gente tiene acerca de la existencia del purgatorio, y con eso se basa la Iglesia Católica, que aquí Dante Alighieri le tiraba a la Iglesia Católica, y el muy estúpido mete el purgatorio, y la Iglesia Católica, les dije, aquí está, ya está lo que, o sea,
Pues, o sea, ay, dije, de verdad, ahí la regaste, compadre. O sea, ¿quién se le ocurre, pues? ¿Ah? O sea, él solito, y él solito va y le abre la puerta. Y bueno, pues yo creo que con esto dejamos el episodio del día de hoy, pues ya llegamos por aquí al tiempo final. ¿Nos falta revisar algún otro temita todavía? Bastantes. Pues, bueno. Nos falta este video que quiero hacer, el de juntarme con alguien de la Academia de Francés, lo de la Academia McDowell's Academy Awards, a ver qué me dicen. Bueno, yo en este caso servidor, y con los de portugués, aunque el portugués está medio raro, porque de hecho es como una ramita del español. Perdón, Marta, no te vayas a enojar. Odileri. Pero hablar con ellos para ver qué me pueden decir de sus lenguas, o sea, estas obras que nacen en el medievo, ¿no? Que son previas al nacimiento del idioma. Es muy enriquecedor hablar de ello. Por ejemplo, hoy aprendimos que, bueno, cómo nacen estas lenguas romances, ¿no? Y cómo nace la literatura. Que está increíble, sobre todo cuando llegamos a la parte de francés, a mí me explotó la cabeza. Y bueno, pues antes de despedirnos, Víctor, a mí me gustaría preguntarte si quieres llegar a un último punto o reflexión de lo que hablamos el día de hoy, que tú consideres importante destacar sobre el tema que tocamos en este programa, en términos del legado de las examplas y de su influencia. Pues nada más concluir con el inicio que tú empezaste, ¿no? El exempla, podemos decir que es la primera manifestación ya real de una literatura. Ya sea a partir de su antecesor, que es la juglaría o la clerecía, que de hecho deriva probablemente de la clerecía, el exempla. Sin embargo, lo vimos con el Codex Buranus, que esos exempla también se daban en la juglaría. Entonces, basarnos en ello, o sea, terminar con ello de que esos exempla, sin ellos no hubiera existido en un primer momento el intento de crear producción literaria ya fuera oral o escrita, y posteriormente la literatura de nuestros tiempos, tomando como consideración esos dos elementos en los que se basaba, ¿no? La juglaría, que era un lenguaje vulgar, y la clerecía, el uso del latín. Los dos se juntan, el estrato, el sustrato y el superestrato, ¡pum!, una nueva lengua. El cuerpo y el alma en el lenguaje. Así es, efectivamente. Y bueno, pues a medida que llegamos al final del recorrido del día de hoy por el mundo de los exampla, es imposible no maravillarse ante el poder que estas narraciones breves tuvieron en la sociedad medieval y la influencia que llega hasta nuestros días. A través de estas historias, los exampla no solamente educaron y moralizaron, sino que también ofrecieron un espejo en el que la sociedad de la época podía verse reflejada, con todas sus virtudes, así como sus defectos. Y estos relatos nos muestran cómo incluso en tiempos de oscuridad y superstición, la palabra escrita y hablada fue una herramienta poderosa para dar forma a la moral y al pensamiento colectivo. Por supuesto. Y bueno, los exampla, con su sencillez y efectividad, lograron trascender su función original para influir en el desarrollo de la literatura europea, como la conocemos en nuestros días, dejando una marca indeleble en géneros como la picaresca, la épica y la narrativa corta, que yo creo que revisaríamos. Se me pasó. Hablar de la literatura pícara, de la pícara Justina. Hombre, la pícara Justina fantástica. La revisamos tantito antes de comenzar la siguiente parte en el siguiente programa. Si quieres, para que conozcan a la pícara Justina. Vale, y bueno, como hemos explorado hoy, la capacidad de estos relatos para transmitir las lecciones morales y éticas, pues han dejado un legado que aún podemos rastrear en la literatura moderna. Claro. Donde las historias con propósitos pues siguen siendo una forma efectiva de comunicación y de enseñanza. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este viaje por la Edad Media y la literatura moralizante. Yo espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. No vayan a pecar saliendo de aquí. Y por supuesto, por supuesto, un agradecimiento especial a Víctor Campoverde, que siempre nos llena de todo este conocimiento y que nos encanta tu pasión por el tema. Sí, me fascina el medievo. Amo el medievo, te lo juro, y nosotros ya lo amamos, gracias por ti. Nos vemos en el próximo Verbología. En el principio todo era verbo,
donde seguiremos explorando los fascinantes mundos de la lengua y la cultura que nos ofrecen a través del arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Bye bye. Bienvenidos a Rimbombante, el espacio donde descubrimos y celebramos esas palabras en español que no se usan tanto, pero que suenan absolutamente impactantes. Hoy te presentamos una auténtica joya lingüística que seguramente añadirá un toque de elegancia y fuerza a tu vocabulario diario. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¡Ay, José! Así no, por favor. ¡Ay, José! ¡Hazlo otra vez! La palabra de hoy es salamero. Persona que demuestra afecto o cariño de manera exagerada y de forma interesada con el fin de ganar el favor o el afecto de alguien. Y ahí lo tienen, queridos oyentes, la palabra rimbombante del día para enriquecer nuestro vocabulario y darle un toque de sofisticación a nuestras conversaciones. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, para comentar cómo usarían la palabra del día. Hasta la próxima en Rimbombante.